Bienvenido a un nuevo video en System Insight. Primero que todo, si escuchas algún ruido por ahí que se cuela en el micrófono, es el viento. Hay demasiado viento y contra eso no puedo hacer nada. Segundo, ¿de qué va este video? Este video va como una especie de respuesta a un video que hizo Eduardo Medina en su canal Linux Inmutable. Pero no es una respuesta a él, o sea, no es controversia, no es nada, no, la cosa no va por ahí. O sea, yo lo que voy a usar es 4 puntos que él estableció en su video para decir el por qué él usa distribuciones RPM, para yo explicarles a ustedes por qué yo no uso distribuciones RPM. O sea, qué pasó conmigo que no me gustan las distribuciones RPM. Entonces, de nuevo, esto no va de controversia, nada por el estilo. Yo voy a dejar en la descripción el enlace al video de Eduardo. Posiblemente muchos de ustedes ya siguen su canal también, así que no tengo que... no estoy descubriendo nada a nadie. Pero voy a usar esos 4 puntos como base para yo explicarles mi punto de vista, mi opinión con respecto a todo esto. Va a ser un video, como digo, de reflexión, de opinión, de anécdotas, de lo que sea. Así que busquen sus refrigerios, sus comestibles, que ya vamos a comenzar. Bueno, el primer punto que toca Eduardo en su video es que él usa las distribuciones RPM por su acercamiento al software libre. Es decir, él explica en su video, entre otras cosas, de que la Free Software Foundation, eh, digamos, su validación de lo que es una distribución más libre, se acerca más a las RPM que a las .def y derivadas, porque las RPM tienen menos software privativo por defecto que, por ejemplo, Ubuntu, etcétera, etcétera. Ok, ahí yo no voy a, como digo, no voy a contrarrestar nada de eso, tienes razón. Ese no es mi punto. Mi punto es que yo uso Linux por cosas muy diferentes. Yo esto lo he explicado en otras ocasiones, pero creo que vale la pena volver a recordarlo, porque viene también a colación. Yo no uso Linux por las 4 libertades, ni por Richard Stallman, ni por el software libre, como se entiende software libre, no por lo gratis, no lo open source, sino por la libertad de usarlo y por su licencia y todo el cuento. No. Eso puede haber estado implícito en su momento, al principio. Eso puede estar implícito o puede estar implícito en algunas cosas, pero no va realmente por ahí. O sea, yo uso realmente Linux en general y todo el software que conlleva, GNU Linux y todo el cuento, por el simple hecho de que como sistema me resulta más cómodo, me resulta más rápido, me resulta más personalizable, más bonito, en fin, fueron muchos años usando Linux, antes de usar 5 años Mac, y siempre he estado muy cómodo con GNU Linux. Lo de gratis, lo de open source, lo de todo el cuento, son cosas que aprovecho, que disfruto, que me gusta, pero no es mi filosofía. O sea, yo no uso Linux por filosofía. Creo que ese sería el resumen. Si yo tengo que usar una aplicación privativa para que mi cámara Sony exporte o importe la foto, o para que mi mesa de mezcla funcione, o o para lo que sea, yo lo uso. No tengo ningún tipo de problema con usar software privativo. No estoy en ese puritanismo, por decirlo así, en ese purismo, ¿no? De que, ay, no, todo tiene ese software libre. No, para nada. Esto es una herramienta, y si hay aplicaciones privativas que yo puedo usar y me hacen la vida más fácil y hacen lo que yo necesito hacer, yo las uso. Tan simple como eso. De hecho, hace mucho tiempo publicó un video hablando de este mismo tema y no voy a poner el video. Si quieren lo buscan, pero no, ni siquiera voy a decir el título. Pero básicamente venía a decir que no entiendo a esa gente que viene a criticarte por usar un software privativo o hardware privativo o lo que sea, cuando en la vida muy real, sí, tú usas mucho software libre y todo lo que tú quieras, pero lo usas en un ordenador que los componentes que tiene en su mayoría, incluyendo la BIOS, son privativos. Porque dudo mucho que la mayoría de los que estén viendo este video usen hardware libre, o usen una BIOS libre, o use todo libre en su ordenador, en su setup. Dudo mucho que esto suceda. Tienes que usar memoria RAM, tienes que usar disco duro, tienes que usar una placa base, tienes que usar chips, tienes que usar un montón de cosas que no son libres. Porque desgraciadamente lo que predomina no es lo libre. Entonces, no vengan con su moral superior a estarle diciendo a alguien, no uses esto porque es privativo, cuando tú también usas cosas privativas.
porque no hay remedio. Si tienes una motherboard que tiene una tarjeta Wi-Fi de la marca que sea, que no funciona con lo que hay libre open source, tienes que usarlo privativo. Si tienes una Nvidia que tienes que sacarle el mayor provecho del mundo y no puedes con los codes libres, tienes que tirarle los privativos. Entonces, entiendo por dónde voy. Que sea libre, abierto, open source, todo el cuento, no es realmente el motivo. Simplemente el funcionamiento, el cómo me siento, las herramientas que tiene, Plasma, de los escritorios, la personalización, todas son las cosas que me llevan a usar Linux. ¿Ok? Ese es el punto número uno. No quiero entender mucho más, pero ese es el punto número uno. El punto número dos, él habla de que él siente de que las distribuciones RPM tienen un acabado más profesional. Y también menciona el tema de la seguridad. Por ejemplo, sabemos que distribuciones como CentOS, Red Hat, Enterprise y todo el cuento, Fedora, usan CLinux. Y las .deb suelen usar App Armor, que es más simple que CLinux. CLinux es un monstruo. O sea, eso es una cosa que para dominarlo lleva estudio. Pero es realmente posiblemente una de las capas que más seguridad le da un kernel Linux. Bueno, de hecho, CLinux fue creado por la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Así que se podrá imaginar. Y es cierto que, por ejemplo, porque aquí hay que dividir, yo creo que esto en dos tipos de usuarios. Si tú eres un usuario, como lo fui yo en su momento, administrador de sistemas, tú administras servicios, tú tienes información sensible en servidores y todo lo demás, tú tienes que pensar en usar algo seguro. Ya sea Linux, ya sea App Armor, pero tienes que usarlo. App Armor es más, como digo, más simple, pero también ofrece su protección al respecto. Pero yo, en mi experiencia, no pude con Linux. O sea, yo en el momento que era administrador de sistema intenté instalar servidores con CentOS. Eran otros tiempos. No había ChatGPT, no había ninguna historia de esta. Tenías que ir a los manuales, tenías que ir a los foros, tenías que buscar documentación para hacer esto, lo otro y lo otro. Y se me hizo muy cuesta arriba el poner un servicio a funcionar con Linux cuando en Debian yo lo hacía así. Entonces, eso influyó. También influyó que en Cuba, donde empezó a usar Linux, para allá por el 2000, finales del 2005, principios del 2006, no recuerdo ahora, la mayoría de la gente con la que empecé a relacionarme, que eran muchos de ellos administradores de sistemas, la mayoría usaban Debian o usaban Ubuntu Server. Había quien usaba CentOS, había quien usaba incluso FreeBSD y OpenBSD, los conocí, que eran unos loquillos y usaban todo esto de la jaula, los jail y todo el cuento. Pero en general encontrabas mucho más fácil un repositorio en Debian, un repositorio de Ubuntu, que cualquier cosa de RPM. Entonces, en ese ambiente, con tanta gente que era administradores de sistemas, muy buenos administradores de sistemas, y que usaban Debian y derivados, pues yo me fui formando ahí y realmente nunca tampoco le puse mucho interés a distribuciones RPM para servidores, que repito, son muy buenas, son sólidas, son unas rocas. Yo me acuerdo que estaba yo en barrio, que estaba con el su sitio alcance libre y tenía un manual espectacular de CentOS y todo el cuento. Me lo leí arriba abajo, intenté implementar todo aquello y ¿qué va? No podía. Entonces, eso es por una parte. Por la parte de un usuario que es administrador, CLinux, App Armor, lo que sea que use, es un punto a tener en cuenta. Pero por la parte del usuario, estoy seguro que la mayoría de los que están viendo este video jamás han tocado en sus distribuciones un App Armor, un CLinux o incluso un firewall tipo UWF, IP-tables. O sea, no lo han visto, ni siquiera a lo mejor muchos saben qué cosa es. O si saben qué cosa es, no les interesa tocarlo. Porque a nivel de usuario creo que hay cosas más simples que se pueden hacer para asegurar nuestro ordenador. Y como también nuestro ordenador no suele estar de cara a internet, no es algo que la gente pueda acceder tan fácilmente, pues son cosas que se van echando a un lado y que tampoco creo que un usuario normal necesite. Claro, tú vas con tu laptop a un cibercafé, a lo que sea, a una red pública, ahí tienes que tomar otras medidas. Pero de nuevo, creo que con un firewall básico, un UWF, con una buena contraseña para tu usuario, con una buena
algunas medidas como cambiar el puerto SSH y cosas así, pues estás bastante cubierto, me parece a mí. Entonces, para un usuario final, el usar Selenium PP Armor no creo que sea una cosa súper relevante, pero cuál es como es. ¿Ves? Lo otro que él usa, o sea, el otro punto que él usa es el enfoque vanguardista. Y aquí toca el punto de las distribuciones inmutables. Es cierto que las distribuciones inmutables han tenido su ventaja en las distribuciones RPM. Es cierto, a pesar de que hay distribuciones basadas en Debian y demás que ya son inmutables, es cierto que Fedora, Red Hat, son distribuciones que en el mundo Linux siempre han estado un paso por delante del resto. Siempre, casi siempre cuando se implementaba algo nuevo, qué sé yo, Sten 4 o cosas así, esas cosas las veías primero en Fedora o derivadas de Red Hat y no en distribuciones .dev. Las cosas han cambiado, evidentemente. Ya creo que hay distribuciones que no son incluso ni .dev ni .rpm, que a lo mejor están a la vanguardia de muchas cosas, ¿no? Pero sí es cierto, tienes razón en esto de que por lo menos anteriormente, se sentía como que eran distribuciones más pensadas al ámbito profesional, al ámbito de la seguridad, al ámbito empresarial, eso completamente cierto, y también con el tema de la seguridad. Pero bueno, son cosas que van cambiando, que van evolucionando. Y por ejemplo tenemos KDE Linux, que usa una base Arch. Ellos dicen que no es Arch Linux, de hecho no tiene Pacman ni tiene nada de eso. Pero no es ni Debian, no es ni basada en Debian ni basada en Red Hat. Con lo cual, eventualmente muchas distribuciones van a llegar al punto de ser inmutables y no va a importar la base como tal. Así que, bueno, ese punto yo lo veo de esta forma. Y por último, él habla de la estabilidad de distribuciones que son bleeding edge. Estas distribuciones que, digamos, priorizan tener las últimas versiones disponibles tanto del software, el kernel, los controladores, por encima de una estabilidad a largo plazo. Antes, esto pasaba. Hoy, y estoy de acuerdo con él lo plantea en su video, es más complicado. O sea, yo he dicho muchas veces que un usuario como yo, un usuario final, pero que necesita o que quiere estar actualizado con lo último, no tiene sentido que use una distribución LTS. A ver, lo entiendo. No estoy diciendo que no se use. Yo sé que hay mucha gente que ni toca la base. O sea, que tienen un Debian estable, en fin, y si quieren algo más actualizado, usan Snap o Flatpak o AppImage o lo que sea, y con eso resuelven. Lo sé. Y es verdad que usar una rolling release tiene sus riesgos y tiene sus problemas. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo 3 paquetes de Blues, de tema Bluetooth, que si lo actualizo a la última versión que hay en Arch Linux, pues no me funciona un altavoz que tengo por aquí de Amazon. Dejó de funcionar. Vuelvo a la versión anterior y funciona. Entonces no puedo actualizar a esa última versión de esos paquetes. Pero no es que se rompa el sistema. Es que ese paquete específicamente está dando problemas en mi caso. Entonces es una realidad de que una distribución run release puede darse estas situaciones. Pero también es cierto que son cada vez más estables, son cada vez más difíciles de romper. Y, en fin, en ese punto estamos completamente de acuerdo. Por ende, yo creo que el resumen sería de que yo prefiero distribuciones que no son RPM porque en mi entorno yo, digamos que crecí. Yo me nutrí de información y aprendí a usar distribuciones que no eran RPM. De hecho, recuerdo que tenía un par de amigos que usaban OpenSUSE en sus ordenadores y cada vez que yo los veía reinstalando el ordenador, instalando desde un DVD, un montón de paquetes, un montón de cosas. O sea, yo lo veía súper grande, súper pesado, súper complicado. Ni hablemos de Anaconda, ¿eh? Que Anaconda en su momento había que darle a comer aparte. Y lo veía muy complicado. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo agarro una install de Debian, instalo esa base así, sin nada, peladita, y después le puedo poniendo mis cositas, y me queda una extra súper chula a mi medida. Entonces, a lo mejor era un tema de sesgo, un tema de ignorancia, porque a lo mejor con OpenSUSE también se podía hacer eso, y yo ni por enterado. Pero no sé, siempre me dio la sensación
de que por eso mismo que comenta Eduardo, que se veía más profesional, que era más enfocado al ámbito empresarial y demás, yo sentía como que esa distribución era mucho más pesada, eran mucho más grandes, eran mucho más... Y a mí eso no me gustaba. Entonces, básicamente, ese es el motivo por el cual nunca me interesé por distribuciones RPM. Así que sería, en resumen, eso. El entorno en el que estaba, que me adapté a usar distribuciones que no eran RPM. El tema de ese Linux, que se me hizo muy cuesta arriba también en tema de servidores. Y esa es básicamente la causa. Entonces, yo no uso Linux por filosofía. Busco siempre lo más simple que pueda hacer para hacer lo que tengo que hacer. Y si tengo que usar software privativo para lograrlo, no tengo ningún tipo de problema. Así que no, eso es todo por ahora. Evidentemente, como dije, no era un video polémico, nada por el estilo. Simplemente tengo opinión usando los puntos de Eduardo. No se me ocurre ningún otro punto así que pueda mencionar ahora mismo, que podría mencionar. Así que por aquí lo dejo. Gracias por ver y hasta un próximo video.